tal, mis amados hermanos? Un placer estar con ustedes como cada miércoles para compartir de la palabra del Señor junto a ustedes y rogar que el Señor pueda dirigir nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, de tal manera que la palabra de Dios pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros de manera transparente, de manera diáfana, y de esa manera poder comprender el mensaje de Dios para nuestras vidas. Hoy continuamos con el texto de Mateo capítulo 25. Vamos a terminar Mateo 25 y empezamos el capítulo 26 hoy día. Por lo tanto, vamos a iniciar con una oración. Vamos a orar al Señor para que Él pueda dirigirnos en esta hora de la noche, aquí estudiando la palabra del Señor en este día miércoles. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos inclinamos en tu presencia para rogar que tu Espíritu Santo, Señor, pueda dirigir nuestros pensamientos, pueda dirigir nuestras ideas, pueda dirigir, Señor, todo lo que tiene que ver con el estudio de tu palabra, para que esta palabra tuya pueda llegar a cada uno de nosotros y tu palabra, como siempre, pueda sostenernos, pueda alimentarnos, pueda redarguirnos, pueda corregirnos cuando sea necesario. Y así entonces nosotros podremos vivir en completa paz y armonía contigo. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das para estudiar. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros miramos en la palabra del Señor en este capítulo 25, como ya lo hemos estado viendo, esta última parte, ¿no? Jesús sigue trabajando sobre el tema del juicio final, que había iniciado en el capítulo 24, pero que se ha ido traspasando de un momento a otro. Ahora, sigue Jesús estrechando este pequeño grupo que está atento, ¿no es cierto?, al Maestro, atento para escuchar allí en el Monte de los Olivos, en este atardecer ya del día martes. Hemos pasado varios pasajes sobre esto y estamos ya prontos a la crucifixión. Por lo tanto, esta es un párrafo bíblico, es una sección que podríamos catalogar como una sección muy escatológica, ¿no? Y cristológica también, muy centrada en la persona de Jesús, ¿no? Pero que tiene que ver también en este evento futuro, pero que nos presenta a Jesús como el Rey, como el Señor, como el Juez, el dueño absoluto de estos títulos mesiánicos, ¿no?, que le pertenecen a Jesús y que son parte de Él y que son su esencia. Él es Rey. Y Él es Rey no porque haya nacido Rey, digamos, en una cuna real, sino que Él, desde siempre, Él es Rey. Y fuera de Él no hay absolutamente nada más. Ahora, este párrafo bíblico nos incluye el tema de la parábola de las ovejas y los cabritos, pero es un poco más, diríamos, que una sola parábola, ¿no? Es más bien un cuadro profético que nos habla y nos describe de una manera el juicio final y que por lo tanto es un juicio que está diseñado, ¿no es cierto?, para todas las naciones. Así es que Jesús será quien enjuicie a las naciones y ese es el énfasis principal de este texto. Así es que vamos a mirarlo desde esa perspectiva. Si nosotros lo miramos para evitar un error al interpretar este pasaje, ¿no?, tenemos que mirarlo desde la perspectiva de lo que nos enseña el contexto del Nuevo Testamento, entendiendo que enseña acerca de la fe. Y como dice Santiago, que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma, ¿no? Entonces, la motivación es que nuestra fe ha de provocarnos, ha de motivarnos, ha de desafiarnos a hacer buenas obras. Si nosotros miramos el texto, y yo quisiera que lo hiciéramos ahora, si nosotros miramos el texto, nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga, dice, en su gloria, y todos los santos con él, entonces se sentará en su trono y serán reunidas delante de él todas las naciones. Lo que nos dice el texto 32. Ahora, esto es una expresión que algunos la toman de maneras distintas. Por un lado, si la tomáramos en términos de lo singular, sería una referencia al pueblo de Israel. Pero si nosotros la tomamos desde lo plural, desde el sentido del texto, se refiere también
a otras naciones, ¿ya? Entonces, todas las naciones, esto involucra también a otras naciones no judías. Entonces, tenemos que tomar esto, ¿no? Tenemos que tomar esto desde esa perspectiva. Y el sentido es que se incluye a la nación judía, pero también a los gentiles. Hay una inclusión, tomadas como un solo pueblo. Esa es la idea, tomadas como una sola nación. Así que no podemos tomar el juicio por separado. Pero no será por nación, sino por individuo, por persona, ¿no? Pero todos vendrán, todos han de presentarse delante del tribunal del Señor. Así es que observemos bien ese hecho en este capítulo y nos va a ayudar a entenderlo finalmente de la mejor manera. Ahora, el final se compara con la práctica común del pastor, ¿no es cierto?, al fin del día. ¿Qué es lo que hace el pastor al fin del día? Un pastor de ovejas al final del día lo que hace es colocar las ovejas en un lado y colocar los cabritos en otros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son animales distintos, de carácter distinto, de naturaleza distinta, ¿no? Durante el día es posible que se mezclen, que pasten juntos, que estén, pero en la noche generalmente el pastor separa las ovejas de los cabritos y porque además el cuidado que el pastor tiene sobre las ovejas es mayor, porque estas también le entregan una mayor rentabilidad, vamos a decir, ¿no? Le entregan una mayor rentabilidad. Así es que tiene este cuidado. Las ovejas proveen de leche, de lana, de carne, ¿no es cierto? Así es que es más que eso. Así es que hay una ventaja en esto, ¿no? Es un poco, si uno mirara y recordando aquí, ¿no es cierto?, la parábola del hijo pródigo, si uno la tomara cuando él dice, se compara con el hijo este que se fue, que gastó todo lo que tenía, etcétera, etcétera. Él dice, no me has dado ni siquiera un cabrito, ni siquiera un animal de menos valor, no me has dado ni siquiera un cabrito para comer con mis amigos, ¿ya? Así que esa es la idea de este texto, ¿ya? Ahora, en el Nuevo Testamento se nos enseña que cuando uno muere, cuando una persona muere, tiene un destino final. Está destinado a estar o en la presencia de Dios o ir al fuego eterno con el diablo. Así es que, pero va a la presencia consciente de Dios, ¿no? Consciente, va a la presencia de Dios, pero consciente, yo diría consciente espiritualmente. Aquí tenemos que hacer una diferencia en lo que hemos dicho en otros momentos, en esta conciencia de lo humano, ¿ya? Cuando usted y yo vayamos a la presencia del Señor, no vamos a presentarnos delante de Él con la conciencia de lo humano. ¿Por qué razón? ¿Por qué digo yo que no? Por el sencillo hecho de que nosotros al presentarnos delante de Dios, lo que vamos a hacer, vamos a olvidar nuestros lazos terrenales. ¿Y por qué? Porque los lazos terrenales nos harían recordar, ¿no?, con dolor, con angustia, con una profunda pena, el hecho de que algunas personas, de que algunos seres que amamos no estarán en la presencia del Señor. Y no estarán no por responsabilidad nuestra, sino que no estarán porque no aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y por lo tanto son responsables de eso, ¿ya? Entonces, de ahí es que yo entiendo que la conciencia que tendremos ante Dios es la conciencia de lo espiritual. Tendremos la conciencia de estar disfrutando de la gloria del Señor. Tendremos la conciencia de saber que estamos ahí porque fuimos fieles. De saber que estamos ahí porque esa fue nuestra recompensa entregada por Dios. Pero también los que estén en el infierno tendrán una conciencia de que están en ese lugar por causa de no haber reconocido al Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, a nuestro general del ejército cristiano, ¿no es cierto?, por no someterse, por no obedecer, por no humillarse delante de Él, estarán en tormento eterno y será un tormento consciente. Esa es mi
posición frente a eso. Habrá esta conciencia espiritual que nos hará entender por qué estamos ahí. Estamos ahí porque obedecimos a Dios. Y los otros tendrán esta conciencia, ¿no es cierto?, de que están ahí porque no obedecieron, porque no quisieron someterse. Si uno mirara un poco esta parábola de Lázaro y el rico y Lázaro, ¿no es cierto?, cuando el rico está consciente de que está en un lugar de tormento y de que está a causa de no haber aceptado, de no haber reconocido. Sin embargo, Lázaro, un hombre pobre, un hombre lleno de llagas, de dolor, de sufrimiento, ¿no es cierto?, sin embargo creyó y está entonces en el seno de Abraham, como dice el texto. ¿Ya? Desde esa perspectiva entonces nosotros podremos comprender ahora lo que nos enseña y lo que nos dice el texto. Así es que ahí está, ¿no es cierto?, cuando este hombre le dice, bueno, pero permite que Lázaro baje y le hable a mi gente y le diga que yo estoy sufriendo aquí. Y se le contesta, eso no es posible. Porque para eso tienen a los profetas, para eso tienen a la iglesia en este tiempo. No es necesario que alguien venga para predicarles el evangelio. Para eso está usted y para eso estoy yo. Entonces, no tendremos esta conciencia, ¿no?, de lo humano, digo yo, de lo terrenal, sino que tendremos esta conciencia espiritual de que estamos ahí porque estamos disfrutando, porque estamos gozando de la gracia benevolente de Dios, producto de nuestra fe en Jesucristo. Ahora bien, hay dos divisiones que nosotros encontramos desde el versículo 34 al 40, que quiero leerlo para nosotros ahora. Dice el texto bíblico lo siguiente: entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir, desde que el hombre desobedeció a Dios y de antes Dios tenía previsto, ¿no es cierto?, el rescate del hombre. Dios sabía que el hombre fallaría, Dios sabía que el hombre pecaría, Dios sabía que el hombre haría decisiones equivocadas y que por lo tanto iría, ¿no es cierto?, en contra de lo establecido por Dios. Y por lo tanto Dios desde siempre tuvo en su mente ir en rescate del hombre. Tuvo como propósito buscar al hombre, alcanzarlo, buscarlo para que el hombre alcanzara eterna salvación. Ese es el propósito de Dios siempre. Por eso que dice el texto aquí que acabamos de leer, ¿no? Entonces el rey dirá, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Qué interesante es esto. Cómo Jesús hace reflexionar a la gente, ¿no? Cómo Jesús los hace buscar la manera de que ellos reflexionen en torno a este hecho extraordinario de saber que están en la presencia del Señor. Así es que aquí entonces es donde nosotros podemos entender, ¿cuándo te vimos así? Señor, nunca te vimos con hambre. Señor, nunca te vimos pasando necesidades. Señor, nunca te vimos así. Pero, ¿qué le responderá el rey? Dice, y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Ya? Es decir, cuando usted y yo ayudamos a aquellos, partiendo, obviamente, por como dice el texto, ¿no?, la caridad comienza por casa, partiendo por los de la fe. Cuando usted colabora, ayuda, sostiene y bendice a los de la fe, está haciendo una obra por Cristo. De la misma manera, ¿no?, cuando usted hace un bien en razón de otras criaturas de Dios también, de otros que no siendo de este redil, pero que son parte, que son personas necesitadas, son personas que tienen hambre, son personas que tienen frío. Cuando usted eso hace, entonces también usted está bendiciendo la vida y cumpliendo un mandato del Señor. Entonces, la primera, como dije, abarca esos versículos y luego los versículos 41 al 46. Entonces, cada uno de estos, ¿no es cierto?, tiene esta expresión que describe, ¿no es cierto?, el final de los justos
y de los injustos. Es decir, ahí está, ¿no es cierto?, este fin de la existencia humana, ¿no? Este final de la existencia humana que nos señala los textos aquí. Entonces, dice el versículo 45 y 46, vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Aquí Jesús está presentando este hecho, ¿no? Este hecho de lo último, el tormento final, el fuego eterno preparado para aquellos. Ahora nos presenta allí a los 12, simplemente diciendo, tranquilos, descansen. Llegó la hora, llegó el momento, pueden descansar. Pero viene algo especial. Simplemente ahora empieza el camino de la crucifixión. Ahora empieza el camino más duro, ¿no? Ahora empieza el camino más difícil. Ahora empieza el camino del dolor, del sufrimiento, más allá de lo que un humano puede soportar. Aquí empieza el sufrimiento de alguien que quiere dar y que está dispuesto a dar su vida por los pecadores. Así es que cuando entramos al capítulo 26 de este texto, ¿no?, nos señala el texto lo siguiente y dice así: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre se entregará para ser crucificado? Fíjense que es interesante esto. El Señor dice, ¿saben? Habla a este grupo pequeño, a este grupo predilecto, diría yo, ¿no? Que marcan este momento que marca el fin del último discurso de Jesús, ¿no? El último discurso, y que da inicio a esta nueva etapa en la vida terrenal de este Jesús. Entonces, todas las palabras, es decir, todo este discurso que ha dado los capítulos 24, capítulo 25, ¿no es cierto? Y que mencionan este hecho. Todo esto, todas estas palabras. Eso es lo que dice el texto. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, y los introduce ahora en lo que ha de venir en los siguientes textos y que para ellos sería muy importante. Así es que estos últimos capítulos en Mateo abarcan, por supuesto, la historia de la pasión y de la muerte del Señor Jesús y la resurrección. Ahora, a través de esta sección nosotros podemos ver cómo Jesús prepara a los discípulos, ¿no? Prepara a los discípulos. Y es lo que ha venido haciendo todo este tiempo. Los enemigos que preparan el asesinato de Jesús, ¿no? María prepara a Jesús para su sepultura. Judas, ¿no?, prepara su traición. Aquí hay todo, cada uno está cumpliendo una tarea especial, una tarea importante que le corresponde a cada uno. Así es que vamos a mirar lo que tienen estos textos para nosotros, ¿no? Versículos 3 al 5 de este párrafo dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Recuerde usted que en la fiesta de la Pascua, según la idea de muchos, la cantidad de personas que habían en la Pascua en Jerusalén era unos cuantos millones, ¿ya? Por lo tanto, era mucha gente, y la gente venía para celebrar, para tener fiesta, para gozarse, tener tiempo de júbilo, de relajo, ¿no es cierto?, recordando el milagro de Dios de haberlo sacado de Egipto y llevarlo, ¿no es cierto?, en libertad hacia la tierra prometida. Entonces, ellos empiezan a preparar este complot, ¿no? Empiezan a preparar este complot no solo para prender a Jesús, sino para matarlo, ¿ya? No estaban solo urdiendo un tema para prender a Jesús y meterlo en la cárcel. Lo que estaban haciendo es buscar el momento para prender a Jesús y matarlo.
Ahora, en este complot que nosotros encontramos, ¿no es cierto?, Mateo menciona a lo menos dos grupos y que se juntan, ¿no es cierto?, en la casa del sumo sacerdote que para urdir esta estrategia, ¿no? Marcos incluye aquí también a los escribas, ¿no? Pero ellos ya habían decidido antes matarlo. Es decir, siempre estaban buscando la forma, el cómo, el cuándo, la ocasión para hacerlo, ¿no? Pero tampoco querían crear una reacción adversa hacia ellos, ¿ya? Por lo tanto, habría en ellos todavía una esperanza de que Jesús los libraría de Roma y que algo podría pasar. Pero cuando ya no pasa nada, es que entonces ellos terminan por acabar con el plan que tenían desde antes de matar a Jesús. Entonces, había mucha gente que estaba allí y gente que simpatizaba con Jesús. Algunos cálculos que algunos hacen, como les dije recién, de la presencia de gente en Jerusalén en ese momento, era aproximadamente unos 2,5 millones, 3 millones de personas, ¿no? Y que por supuesto los seguidores de Jesús, que eran muchos, podría provocarse una situación compleja para ellos, una insurrección, ¿no es cierto? Y eso provocaría un gran conflicto. Así es que no podrían controlar toda aquella cosa. Entonces, el sumo sacerdote que estaba en función en ese momento era Caifás, que era el yerno de Anás, ¿no? Antes del dominio de los romanos, el oficio de sumo sacerdote se pasaba de generación a generación, es decir, se pasaba de padre a hijos. Después los romanos, cuando ya los romanos comenzaron a gobernar, simplemente ellos sacaban y ponían sumos sacerdotes a su antojo, ¿no? Se dice que por allá, entre el año 37, la historia, el año 37 y el 67 aproximadamente, la historia nos dice que hubo aproximadamente no menos de unos 28 sumos sacerdotes. Si estamos hablando en 30 años, ¿no? Entonces, habría uno cada 4 años aproximadamente, ¿no? Entonces, esto había provocado un cisma espiritual, porque no eran elegidos por su calidad espiritual, sino que eran elegidos simplemente por la conveniencia para el imperio. No porque eran hombres cabales, no porque eran hombres juiciosos, no porque eran hombres de Dios, sino simplemente porque eran hombres que tenían un poder político y no había otra razón. Entonces, el amo de la iglesia era el poder político romano de todas maneras, ¿no? Entonces, ellos no querían tener este problema, ¿no? Así es que los miembros del Sanedrín, de este grupo, ¿no es cierto?, había buscado muchas maneras de desacreditar a Jesús, de colocarlo en situaciones difíciles, con preguntas complejas. Trataron de muchas maneras, pero lo que proponen ahora es hacerlo con engaño. Mire lo que dice el texto 4 del capítulo 26. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús. ¿Ya? Con engaño, ¿no? Pero ellos no habían encontrado todavía la forma de hacerlo. ¿Cómo hacerlo? ¿No? Ellos sabían que tenían que engañarlo, que ese sería el camino, pero no habían encontrado la manera, no habían encontrado la forma hasta que que Judas viene con una oferta que no podían rechazar. Judas viene a entregarles lo que para ellos era realmente importante. Esto era lo que estaban esperando siempre, ¿ya? Entonces, ellos ahora era el momento. Exactamente ahora era el momento. Y por eso que luego el texto 5 dice lo siguiente: pero decían, no durante la fiesta, ¿no?, para que no se haga el alboroto en el pueblo. Después el texto 6 al 13 que yo quisiera leer de esta mujer que viene a ungir a Jesús, dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa.
Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de él. Ahora, este ungimiento, este momento no tiene relación, no tiene que ver con lo que expresa Lucas en el capítulo 7, ¿no? Excepto que en ambos casos es una mujer la que unge a Jesús. Lucas lo que describe es el ungimiento de una mujer pecadora y que tiene lugar en la casa de uno llamado Simón. Allí Jesús lo que hace es perdonar a esta mujer sus pecados en respuesta al amor, a las lágrimas, al dolor, al pesar que esta mujer tenía, y que al venir a Jesús con tanto dolor y con tanto pesar, ella busca en ese acto humano, busca resarcirse, pedir perdón por los pecados que ella había cometido. Y eso es lo que pasa en el libro de Lucas. Ella con sus lágrimas, con sus lágrimas que enjuga los pies del Señor, ella busca la misericordia del Señor. Ella hace un acto de humildad, Por lo tanto, en contraste este texto, ¿no es cierto? Mateo lo relata que tuvo lugar en Betania, en casa de este Simón. Ahora, además, Juan identifica a esta mujer, ¿no?, como María. ¿Cuál María? María, que era la hermana de Marta y de Lázaro. ¿Ya? Ahora, llama la atención el alto costo, ¿no?, del ungüento, el alto costo que probablemente pudiera ser que significaba los ahorros, ¿no es cierto?, el que ella lo había guardado, que ella a lo mejor lo había pensado antes, en este caso específico de este hecho, ¿no? Y lo había buscado, lo había adquirido para, si es la hermana de Marta aquí, la que está haciendo este acto, si la asociamos con María, tendríamos que decir que ella esperaba que en algún momento el Señor pasara por ahí. Ya era habitual en Jesús, eran sus amigos, por lo tanto, él pasaba por esa casa, se quedaba allí, pernoctaba con ellos, y por lo tanto, no habría nada que no pensar que podría haber sido algo que ella tenía preparado con tiempo. Ahora, Mateo emplea una expresión que tiene que ver con un valor importante, un valor pesado, harto dinero, ¿ya? Tanto Marcos como Juan nos dicen que el valor se establecía en más de 300 denarios, ¿ya? Más de 300 denarios. Fíjese. Y el denario era una moneda romana, por supuesto, que tenía el valor de un jornal de obrero. ¿Ya? El valor de un jornal de obrero, de un día. Por lo tanto, es decir, estos 300 denarios equivaldrían al sueldo de un obrero en un año. ¿Ya? Al sueldo de un obrero en un año. Entonces, si nosotros hoy día dividiéramos, por ejemplo, el sueldo mínimo por 30, tendríamos el valor diario de un trabajador. Y eso habría que multiplicarlo por 300. Era realmente mucho dinero, ¿no? Ahora, no hay evidencia. No podríamos decir que María tenía los recursos para hacerlo, que simplemente era algo que ella tenía, que ella buscó, que ella quiso hacerlo porque amaba a Jesús. Por amor, ella quiso hacerlo. Fue realmente el regalo digno de un rey, ¿no? Y para un rey.
Así es que los discípulos reprenden este hecho. Dicen, Señor, ¿por qué tú permites que esto se haga así? ¿Por qué tú permites que esta mujer haga este derroche de dinero cuando en realidad ese perfume podría haberse vendido, ¿no? Y podría haberse dado a los pobres, ¿no? Así que probablemente los discípulos lo dialogaron brevemente entre ellos y pensaron, ¿por qué el maestro permite esto? ¿Por qué mejor el maestro no pensó en que esta podría haberse dado a los pobres, a gente que necesita, ¿no? Entonces, él reprende, ¿no? No había ninguna razón para hacerlo, simplemente a ellos les parecía que era una pérdida de dinero y condenaron la actitud por haber gastado esta fortuna para ellos, ¿no? Así es que Jesús sale en defensa de María y los discípulos tenían allí, entendió que muchos entienden después que probablemente, porque algunos nos dicen que el que urdió todo esto y el que lo fue colocando en los demás fue precisamente Judas. Entonces Juan entiende después que pudiera ser que lo que provocaba en Judas no era la intención de pensar en los pobres, sino la avaricia de ellos, ¿no? Así es que, pero uno de sus discípulos, dice, Judas Iscariotes, ¿no? El que estaba por entregar le dijo. Así es que aquí lo coloca. Lo más probable, siendo que Mateo era un testigo ocular, ¿no? Sabía que todos ellos estaban enojados. ¿Ya? Mateo estaba ahí, ¿no? Así es que en respuesta a esa gran manifestación de amor de María y al reproche de los discípulos, Jesús aprueba la acción. Jesús está de acuerdo. Es decir, hermanos, aquí más allá del costo económico que esto tiene, lo que usted y yo tenemos que ver es cuánto es qué es lo que estamos dispuestos nosotros a hacer por Jesús. ¿Qué es lo que estamos dispuestos a hacer por nuestra fe? ¿No? ¿Qué es lo que estamos nosotros dispuestos a hacer por nuestra fe? ¿No? Así es que, y mire lo que dice Jesús, que eso sería parte, ¿no? De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, cuando se hable de esto, cuando se anuncie el reino de los cielos, tendrán que hablar de este hecho, ¿no? Tendrán que hablar. Por eso que Jesús lo llama una buena obra. Como resultado del amor, ¿no? Como resultado de la fe en Dios, es posible tener actos buenos. Es posible tener actos nobles. Es posible tener actos que vayan en bendición. Cuando ustedes prediquen el evangelio y hablen de esta obra, ¿no es cierto?, estarán hablando de esta mujer, ¿no? Así es que el acto de María, ¿no es cierto?, de esta María, es un acto de amor. Y nosotros hoy día tal vez pudiera ser que no se nos pida que demos bienes, pero se nos pide dar lo que nosotros tenemos también de alto valor. Y por supuesto que nuestra vida es de mucho valor. Y tenemos que estar dispuestos a darla al Señor. Pero también, si es necesario, tenemos que poner nuestros bienes al servicio del Señor. Así es que allí está todo este hecho. Luego viene en este capítulo, ¿no es cierto?, este acuerdo del versículo 14 en adelante, ¿no es cierto?, el acuerdo del complot, ¿ya?, para entregar a Jesús. Dice, entonces, versículo 14, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Fíjese que aquí hay algo interesante. Los evangelios no nos dicen, no nos revelan cuál es el motivo que Judas tiene para entregar a Jesús, ¿no? No nos dan, no nos dan una idea del por qué. Tampoco nos dicen los textos si él había escuchado acerca de este complot que había en contra de Jesús. No nos dice que él sabía del interés que estos tenían de apresar a Jesús.
¿no? Pero era necesario que pasara algo, y Judas les ofrece entregar a Jesús, nada menos que por 30 monedas de plata, 30 piezas de plata. Y esta suma, ¿no? Esta suma era aproximadamente, en aquel tiempo estaba la idea que representaba el precio de un esclavo. Un esclavo costaba aproximadamente 30 piezas de plata. Y esto tenía un valor aproximado de unos 120 denarios. Lo que decíamos delante, ¿no es cierto? 30 denarios serían casi un año de sueldo. 120 denarios, estaríamos hablando casi de 6 meses de trabajo de un obrero, de una persona. Y eso realmente era fuerte. Entonces, fíjese que si nosotros pensáramos en los posibles motivos que llevaron a Judas a realizar este acto, podríamos decir que uno de esos es la desilusión. Judas estaba desilusionado. Jesús no había cumplido sus expectativas de un reino terrenal. Jesús estaba muy lejos de eso. Judas estaba realmente desilusionado. Y por supuesto que la desilusión lo lleva a una persona a tomar decisiones equivocadas y a hacer cosas incluso que ni siquiera las ha pensado con tranquilidad, con dedicación. Pero si nosotros pensáramos y tratáramos de buscar los motivos de Judas, podríamos pensar que uno de esos motivos es la desilusión. Por otro lado, estaba también el hecho de que Judas podría estar, otra de las cosas que podría ser, es que Judas estaba enojado. Había resentimiento. ¿Y enojado por qué, diríamos? ¿No? Bueno, porque cada vez Jesús estaba reprendiéndolos, como en esta ocasión, con la mujer, ¿no? Jesús le reprendió a él, lo reprendió a los demás, públicamente, ¿no? ¿Por qué hacen con esta mujer esto? Lo reprende públicamente, ¿no? Y levanta, ¿no? Aprueba la acción de la mujer. Eso produjo en Judas enojo. Hay también una tercera, una supuesta posibilidad que algunos sugieren, es que Judas solamente lo que quería era provocar que que Judas quería provocar mediante un acto forzoso que Jesús manifestara su poder milagroso de libertad. Es decir, provocar al Mesías a liberar a Israel. Ese era tal vez lo que debía que hacer. Por lo tanto, ahora sí, con esto, al provocar a Jesús, habría un acto milagroso y su reino terrenal se establecería definitivamente, ¿no? Por lo tanto, si esto fuera así, si lo que Judas estaba pensando era en provocar a Jesús a realizar un acto milagroso para establecer su reino terrenal, podríamos entonces decir que Judas no estaba pensando en que Jesús muriera. No estaba en su pensamiento, en su idea, de que lo que harían con Jesús sería matarlo. Tal vez esa parte de la historia, diría yo, Judas no la sabía, ¿no? Y quizás podría ser eso mismo lo que provocó el desconcierto y la angustia de Judas, que lo lleva incluso a matarse. Es cierto que quería entregarlo, pero su propuesta al entregarlo pudiera ser que era simplemente para motivar que Jesús reaccionara y estableciera su reino terrenal, pero que nunca estuvo en sus planes matarlo. La iglesia del primer siglo nunca entendió por qué Judas entregó a Jesús.
La única explicación es lo que dice Lucas en el capítulo 22, el texto 3. Dice que Satanás entró en la vida, en el corazón de Judas. Y claro, amados hermanos, cuando el diablo entra en la vida de una persona, esa persona hará cosas que nadie puede explicarse. Tomará decisiones que nadie puede explicarse. Una persona puede matar, una persona puede autoeliminarse, suicidarse. Una persona puede hacer muchas cosas si le da lugar al diablo. Por eso que el mandato del Señor es: no deis lugar al diablo. Así nos dice la palabra. No den lugar al diablo. No lo dejen entrar. Resístanlo. Porque si no, el diablo los llevará a hacer cosas de las cuales ustedes después se arrepientan. No den lugar al diablo. Porque harán cosas que ustedes nunca pensaron hacer. No le den lugar. No actúen de esa manera. Simplemente dejen que quien gobierne sus vidas sea el Señor. Por eso, mis amados hermanos, que en este tiempo nosotros necesitamos con urgencia que el Señor gobierne a su iglesia. Hoy se hace más necesario que nunca las palabras de Jesús: venga a nosotros tu reino. Es más necesario que nunca que el reino de Dios se establezca en el corazón de cada uno de nosotros y que demos lugar a que el Espíritu Santo guíe nuestra vida para que no seamos guiados por el diablo, porque el diablo nos lleva a la destrucción. Por eso que Jesús dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es que yo les animo, amados hermanos, ¿no? La única explicación que la iglesia del primer siglo encuentra para esta acción de Judas es que Satanás entró en él. Que Satanás entró en él. Líbrenos el Señor a nosotros, ¿no?, de dejar que el diablo entre en nuestra vida. Los líderes espirituales, religiosos, habían decidido dejar pasar la Pascua. Esa era la decisión en primer lugar. Pero esta oferta de Judas cambió todo. Era algo que ellos no esperaban, ¿no? Pero que tampoco podían dejar pasar la oportunidad. Por lo tanto, los eventos del arresto, de la toma de Jesús, se desarrolla de manera más rápida que lo que ellos habían pensado. Todos sus planes fueron adelantados, ¿no? Y a costa de provocar un gran tumulto en la celebración de la Pascua. Así es que, en tanto se produjo el arreglo entre los sacerdotes, Judas comenzó a buscar el momento propicio, el momento oportuno, desde su perspectiva, para llevar a cabo su acto de traición. Para llevar a cabo su acto de traición. Busquemos cada momento nosotros para estar a solas con el Señor y buscar nuestros actos de hacer su voluntad y de obedecerlo a Él por siempre. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre en esta noche y te damos gracias por tu gran amor y misericordia para nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos corone de bien y que nos permita gozar de tu presencia. Padre, que tu Espíritu nos guíe. Líbranos, Señor, de permitir que el diablo entre en nuestras vidas. Ayúdanos a entender y comprender cuándo Satanás está entrando en nosotros, para que así entonces podamos arrancar de nuestra vida todo mal pensamiento y llevar nuestros planes y nuestros propósitos a tus pies. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.
Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo para cada uno de ustedes y es un placer cada semana estar juntos para compartir la palabra de Dios. Bendiciones.